Hoy vamos a ver un nuevo video de todos los jueves sobre finanzas. Hoy el tema que nos ocupa es las empresas, los tipos de empresas que existen. Búsquenme como maestro JC Luna. Hoy, julio 16, vamos a ver que la empresa es la unidad básica de producir los bienes y servicios, pero que tiene en este contexto socioeconómico una gran diversidad de tipos. La primera que nace de alguna manera es la individual, en donde hay una sola figura. Después podemos pensar en una clasificación de acuerdo a su capital, y en este pues pueden ser públicas, privadas, mixtas. En el caso de su tamaño, pues podemos hablar de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y desde luego, bueno, por su actividad podemos estar hablando de empresas de servicio, de empresas comerciales y desde luego de empresas industriales. También podemos hablar, de acuerdo a su asociación, de empresas cooperativas, de empresas limitadas y de empresas de sociedad anónima. Y que va a ocupar todo un video posterior son las empresas de sociedad anónima de bursatilización. Este es el contexto que nos va a ocupar en las próximas o en los próximos minutos. Lo primero que debemos entender que las empresas son la unidad económica, social, integrada con elementos muy precisos, es decir, hay trabajadores, son humanos, hay recursos que son recursos materiales y recursos técnicos que tienen un objetivo muy claro y que es obtener el mayor nivel de utilidades, con excepción de las empresas públicas. ¿A través de qué? A través de la participación en el mercado de la producción de bienes y servicios. Y bueno, es importante señalar que las empresas utilizan o hacen uso de los factores productivos que todos conocemos como trabajo, tierra y capital. Ya habíamos dicho que las primeras empresas son las empresas individuales o que algunos ubican de mejor manera como empresas familiares. En este sentido, es importante señalar algunas características muy propias. La primera de ellas es que pertenecen a un individuo o a una familia. Aun cuando sea la familia, siempre hay un personaje que es el líder y el que toma las decisiones. Tiene una responsabilidad limitada de las deudas, eh, es decir, tiene necesariamente que responder por todo. Son ilimitadas el compromiso que tiene. Los puestos están siempre en los miembros de la familia, es decir, el director de producción, el director de mercadotecnia, el director de finanzas, el director general, tienen un lazo familiar. El capital no sale de la familia, es decir, las aportaciones de los recursos siempre recaen en el abuelo, en el padre, en el hijo, en alguna cabeza de los miembros de la familia. Y las aportaciones que se van dando en el camino, bueno, pues se integran solo por aportaciones familiares. También es importante saber que estas empresas pueden perdurar y llegar a tener en gran tamaño, pero que dejan de ser individuales o familiares cuando los puestos, sobre todo de finanzas, se dan a verdaderos profesionales que no pertenecen a la familia. Es decir, cuando crecen mucho, bueno, siempre hay algún miembro de la familia que se especializa en el manejo de las finanzas, pero en el momento en que ya no recurren a un miembro, en ese momento empiezan a asumir alguna otra de las siguientes clasificaciones o tipos que vamos a ver. La primera, bueno, habíamos dicho que es la de capital. Esta se puede dividir en tres grandes rubros. Las empresas públicas, es decir, en donde el capital es del Estado,
independientemente del ámbito que sea, federal, estatal o municipal. La finalidad es muy importante, es las necesidades sociales. Se va a encargar de atender, producir bienes y servicios a bajo costo para satisfacer las necesidades de las sociales e incluso de los que menos tienen. Producir bienes y servicios bajo costo. O sea, estas empresas públicas lo que buscan es que los productos se otorguen o se vendan a un bajo costo, incluso a veces por abajo del costo de producción. Las empresas privadas es la otra clasificación. Bueno, su capital es privado, pertenece a alguien o a algunos en particular, pero no hay una participación del Estado. La finalidad cambia, ya no son necesidades, sino son el lucro, la ganancia, producir bienes y servicios maximizando la ganancia, es decir, los bienes y servicios que se proporcionen siempre van a buscar obtener el mayor nivel de ganancia. Y hay otras que son las mixtas. Primero, bueno, que el capital es tanto público como privado. Y la finalidad, bueno, esta finalidad muchas de las veces es proporcionarle a la sociedad bienes y servicios, pero que no van a ser muy baratos, sino que van a tener un precio de mercado, que la ganancia no va a ser tanta porque se absorbe el costo de producción por parte del Estado, del capital que está aportando el Estado, pero se aprovecha la experiencia, la sagacidad, el manejo del capital privado, es decir, que de alguna manera pueda operar verdaderamente esta empresa. Hay otro tipo de empresas que se clasifican de acuerdo a su actividad y bueno, estas son en industriales, en comerciales y desde luego en las de servicio. Las primeras, las industriales, se encargan de producir bienes mediante la transformación y o extracción de materias primas. Es decir, son aquellas que evoluciona el producto, que evoluciona la materia prima, se transforma y finalmente llega a convertirse después de diversas transformaciones. El caso de las comerciales, bueno, lo que hacen es comprar y vender, pero ya productos terminados, es decir, las más de las veces operan lo que estas están produciendo. También vamos a ver las empresas de servicio y estas son muy claras porque estas dan un servicio, proporcionan un servicio a las empresas de gobierno o a la población en general. Es decir, aquí no se produce ni se vende algo ya terminado, sino lo que se hace es proporcionarle un servicio. Y hay otro tipo de empresas que son de acuerdo a la clasificación por su tamaño. En términos generales, podemos hablar de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La micro, en términos generales, reitero, es de menos de 10 trabajadores. Las pequeñas, estamos hablando de 11 trabajadores a 50 trabajadores o 30 en el caso específico de las empresas comerciales. Las medianas, estamos hablando de 31 trabajadores a 250 o de 51 a 250. Es decir, van a depender mucho estas empresas medianas y podemos recurrir a este cuadrito que está aquí abajo que nos explica muy bien. Es decir, las empresas de comercio son de 31 hasta 100 trabajadores. Las de servicio son de 51 a 100 trabajadores, pero las industriales son las que tienen de 51 a 250 trabajadores. Y también hay empresas grandes. Estas, está muy claro, son todas aquellas que rebasan los 250 trabajadores. Y también hay un elemento que no podemos olvidar, bueno, que las micro tienen un rango de ventas no mayor a los 4 millones de pesos. Y la pequeña, si bien se dividen, termina siendo lo mismo, es decir, de 4 millones un peso a 100 millones de pesos. Y las empresas medianas también tienen una división, pero verdaderamente es lo mismo, es decir, desde 100 millones de pesos hasta, o bueno, 100 millones un peso
hasta 250 millones de pesos. Entonces, en este sentido es importante señalar la clasificación del tipo por su tamaño, dependiendo también del número de empleados, como también del número o de recursos o ventas que se realizan o que realiza. También vamos a ver que hay otro tipo de empresas, las empresas que se clasifican de acuerdo a su asociación y que aquí van a ver la verdadera o el verdadero desarrollo de estos serie de videos. La primera es la sociedad cooperativa. Es una asociación en donde los trabajadores terminan asumiendo el control de la empresa y se asocian para que ellos mismos se den una fuente de trabajo, pero al mismo tiempo ellos son socios, es decir, se convierten en socios y también ellos tienen un puesto de trabajo en esta empresa. Por lo tanto, son solidariamente responsables. Generalmente es un producto que nació de una huelga interminable y que terminan los propios trabajadores quedándose con la empresa, o que desde origen se unen la fuerza de trabajo y se convierten en la aportación de capitales para poder unir el sentido de socios con el sentido de trabajadores. Es decir, aquí los mismos socios son los mismos trabajadores. La sociedad limitada, este es muy interesante porque tiene un sentido muy específico y este es que la responsabilidad de los socios puede ser que se le embargue el capital de la empresa, pero que no puede embargar a los bienes de los socios. Es decir, de manera individual su patrimonio está libre. Esta sociedad limitada, bueno, conlleva necesariamente a que los socios solo responden por la aportación del capital que se tenga en la empresa, es decir, el que se conforme. También hay un sentido de sociedad ilimitada, en donde aquí, a diferencia de esto, es que responden por la totalidad, pero son las menos. Esto solo queda ubicado a las empresas individuales de responder de manera ilimitada. Tenemos también a la sociedad anónima. Esta es el centro de nuestra materia. Y lo primero que debemos de entender es que la sociedad anónima está dividida en acciones que conforman y ubican la responsabilidad de cada uno de los socios. Es decir, aquí ya tenemos otro video por ahí en donde vimos que hay acciones A, acciones B, acciones L, acciones D, acciones T, acciones A unión B, acciones A unión D, etcétera. Es decir, hay una conformación, pero lo interesante de esto es que dependiendo de la cantidad de acciones que tenga el socio, es lo que lleva a poder tomar una decisión. Si son acciones, como ya lo vimos en ese video, que se los recomiendo mucho, pueden ubicarlo como maestro JC Luna, bueno, que entiendan cada una de las particularidades de cada acción. En este momento solo diremos que si tienen acciones A, pues finalmente van a ser acciones en donde tengan toda la responsabilidad en la toma de decisiones y que en este sentido los socios A van a tener voz y voto y van a estar en todas las asambleas de accionistas. Entonces, aquí, dependiendo de la suscripción que tengan cada socio, bueno, podrán tomar dividendos, podrán recibir mayores o menores cantidades, también podrán participar en la toma de decisión del Consejo de Administración que les va a permitir verdaderamente dilucidar cuál es el camino, cuál es el rumbo que tendrá la empresa. Y desde luego, bueno, esto también les llevará a poder posicionar quién será el director general o hoy, como lo conocemos, el CEO. También los directores, desde el director de finanzas, mercadotecnia, de producción, etcétera, etcétera. Y desde luego también la participación en la decisión de los gerentes. Es decir, aquí la sociedad anónima rompe con todo el criterio de lo que habíamos visto
de las empresas individuales. Es decir, aquí los puestos se dan en razón, primero, de el sentido de preparación, el sentido de profesionalismo en donde se van a ocupar los puestos. Es decir, necesitamos ubicar cuál es verdaderamente la preparación que tienen pero que va a estar determinada por el Consejo de Administración y el Consejo de Administración va a estar determinado por la participación social de cada uno de los socios. Entonces, es muy importante entender que los socios son los que van a terminar decidiendo quiénes van a ocupar los puestos directivos de primero y segundo nivel sobre todo. Entonces, hay que entender muy claramente esta sociedad anónima porque son la que se van a convertir en sociedad anónima de bursatilización. Es decir, van a ser las empresas que coticen en bolsa. Y en este sentido, bueno, es muy importante entender que ocupa un tema muy particular esta toma de decisión. Con eso, espero que les quede claro los tipos de acciones que tiene la empresa y desde luego que entienda que una empresa puede tomar la decisión de qué tipo de empresa le conviene ser, pero que para que pueda cotizar en la bolsa tendrá necesariamente que ser sociedad anónima de bursatilización. Por su atención, muchas gracias. Y recuerden, pueden buscarme como Maestro JC Luna. Ya hay más de 50 videos que les pueden dar un bosquejo muy claro. Hay 8 de finanzas, hay 8 de política, hay otro tanto de narraciones literarias y algunas que se abocaron a las clases de origen del diplomado en finanzas y de la materia de problemas socioeconómicos del México actual. Muchas gracias. Nos vemos pronto. El fin de semana, recuerden, narraciones literarias.